Euclides Flores, qué bonito nombre, Euclides. ¿Qué opina del índice de libertad económica que es hecho por los que usted llama libertarios? Nunca lo he entendido, porque es un índice que utiliza ciertos parámetros y probablemente sea cierto, hay mucha libertad económica, sí, pero aparte hay otras cosas. Si ves el final de mi video, también voy a poner el enlace de mi video, Marxistas de Derecha, los que creen que toda la izquierda es marxista, y entonces, claro, me obligan, es que tú eres marxista, no, es que nunca lo fui. Pero ahí demuestro, por ejemplo, cómo Hong Kong y algunos otros países de los que se presentan como países con una enorme libertad económica tienen las características de socialismo que a mí me interesa que tengan los países. Ayer veía yo a uno precisamente, a un de estos economistas de derecha noruegos que tratan de salirse del tema. ¿No? Oiga, Noruega es socialista, no es un libre mercado. Bueno, no es socialista como los marxistas, pero es socialista porque redistribuye. Bueno, sí, redistribuimos la riqueza. Sí, pero tiene sanidad pública. Bueno, sí, tenemos sanidad pública, pero no somos socialistas. Bueno, y tienen un sistema de pensiones, tienen educación pública, y tienen protección, y tienen guarderías para los niños, y tienen un montón de cosas, que es lo que queremos los socialistas democráticos. Bueno, sí, sí las tenemos, pero no somos socialistas. No vale. Hagamos eso que hace Noruega y llamémosle como quieran. A mí me da igual cómo le llamen. No estoy peleando nombres, estoy peleando conceptos. Un concepto de una red de protección social para los más desprotegidos, de una red, una sociedad en la que se apoye a los que menos tienen, a los que menos oportunidades tienen para que las tengan, para que sus hijos tengan oportunidades, que la gente no tenga miedo, que no tenga miedo al hambre, a la vejez, al desempleo, que tenga sindicatos tan sólidos como los sindicatos daneses. Llámale como quieras. Pero decir que eso lo hace el libre mercado es falso, porque en todos los países donde hay libre mercado y no ha habido gobiernos con visiones socialistas, no ha habido gobiernos socialdemócratas, no se hace, no pasa eso. La diferencia no es qué tan libre es o no el mercado, la diferencia es si en ese mercado libre han incidido políticas socialistas o no han incidido. Si no han incidido, tienes toda la libertad económica que tiene Honduras, toda la pobreza, la ruina, la miseria y la expulsión de inmigrantes por cantidades espectaculares que sufre Honduras. Edgar Kashmir, ¿crees que la meritocracia representa una buena forma de organización o esta, como señalan sus críticos, solo genera desigualdad? Ya había mencionado algo de meritocracia y voy a ello. La meritocracia es la idea de que una persona que hace mejor las cosas tiene derecho a beneficiarse de hacer bien las cosas. No suena mal. El problema es que si el único parámetro para establecer los derechos económicos y sociales es la meritocracia, generas desigualdad. Generas una desigualdad profunda e irreparable. Si por otro lado la meritocracia es un elemento más dentro de un esquema social, donde haya un esquema de protección para aquellos que no pueden competir, para los que son más malos haciendo las cosas, y estableces los elementos necesarios para que sus hijos no sean herederos de sus problemas, es decir, que sus hijos tengan alimentación, educación y libertad suficientes para tratar que en la próxima generación salir de la misma meta, de la misma línea de salida, que el hijo de aquel que fue rico, porque inventó una cosa maravillosa y ganó muchísimo dinero, y que los hijos de los dos puedan salir en condiciones razonablemente iguales a competir en el futuro, que puedan desarrollar sus capacidades, que puedan ser actores, dibujantes, cantantes, compositores de música clásica, ingenieros físicos o ingenieros sanitarios, y se dediquen a barrer, pero a barrer mejor que nadie en el mundo. Si pueden salir en igualdad de circunstancias, entonces yo no tengo problema con la meritocracia. El que caiga en el camino y no pueda ganar la carrera tiene que tener el apoyo de la sociedad, por más que la medalla se la des a los que ganan la carrera. Esto me parece justo y no genera esas desigualdades que se transmiten, que se heredan, que te hacen imposible la movilidad social. La movilidad social debería ser meritocrática,
Pero ¿cómo puede el hijo de un obrero que tiene una mala escuela, que ahora que hay que estudiar en línea, no tiene ordenador o no tiene una buena conexión a internet, o son 5 hermanos con un ordenador? Ese niño no puede competir el día de mañana en condiciones iguales al de la escuela privada. Y eso es una injusticia donde la desigualdad, suponiendo que se debiera solamente a méritos, sino a otro montón de elementos que influyen en la desigualdad entre el que lleva a sus hijos a la escuela privada y el otro, tienen que tener la posibilidad de competir en la igualdad de condiciones. Es así de sencillo. Nadie tiene que sufrir ciertas cosas por el solo hecho de no poder competir correctamente en un mundo económico y social determinado. Nadie tiene por qué ganarse el dinero suficiente para pagar cosas como la educación de sus hijos, la alimentación de sus hijos, o su salud, o su pensión y su vejez. Son derechos fundamentales que, si los reconocemos como derechos fundamentales, limpiamos de miedo a las sociedades. Y yo creo que eso es fundamental, limpiar de miedo las sociedades. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.